Vamos a la campaña electoral de cara a estas internas y a lo que tiene que ver con el Partido Nacional concretamente. Hoy nos acompaña el intendente de Maldonado y también precandidato por el Partido Nacional, Enrique Antía. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Uruguay. ¿Vino directo de Maldonado? Sí. Sí, esta mañana. Sí, cómo no. Bien. Sigue siendo Temprano, intendente. Temprano. ¿Hasta cuándo lo tenemos de intendente en Maldonado? Y yo voy a renunciar a la intendencia en julio, cuando se cumplan los 4 años de gobierno departamental. Pero la campaña, la interna, se está haciendo en este momento. Claro, ¿cómo? ahora licencia, ¿no? O sea que entra de licencia Entramos de licencia hasta julio y ya sigue adelante. y después de la interna volvemos a la intendencia. ¿Es lo mismo hacer campaña política desde Maldonado que desde Montevideo? No, el país es grande, ¿no? Para el interior no es lo mismo que Pero para es el los de único Montevideo. precandidato que Bueno. no vive en Montevideo. Sí, y estoy contento de vivir donde vivo y hoy el grupo nuestro en cierta medida se ha transformado en la voz del interior del país. ¿Sí? Porque tenemos una muy fuerte presencia hoy en todo el interior. Arrancamos con 4 departamentos y hoy tenemos listas en todo el país, que era parte del objetivo, ¿no? Nos habíamos fijado llegar a Semana Santa, arrancamos allá por primera reunión pública en noviembre en Durazno, y llegar a Semana Santa con agrupaciones en todo el país. Hoy tenemos agrupaciones en todo el país y dijimos, bueno, después de Semana Santa desembarcamos en el área metropolitana. ¿Y qué inquietudes concretamente del interior del país, como dice, siente que está representando con su propuesta Mejor País? ¿Qué inquietud en particular y qué respuesta a esa inquietud están ofreciendo como propuesta electoral? Las inquietudes del interior del país son prácticamente las mismas inquietudes que en la capital. Todo el país tiene una inquietud hoy, pero nuestro aporte desde el interior, desde nuestra gestión, es muy importante en la interna partidaria, porque nosotros tenemos una fuerte impronta de cercanía con la gente. Nuestro movimiento tiene 7 intendentes y más de la mitad de los alcaldes del partido. Y estamos en la primera toma de decisión, abajo, en la base de la sociedad. Todos los días decidiendo, ejecutando, gobernando, en encuentro con toda la sociedad, con toda la base de la sociedad. Pero, por Organizaciones ejemplo, civiles. Entonces, eso nos permite aportar un conocimiento muy cercano a la gente y estar muy empapado de lo que es la necesidad de la gente misma, ¿no? Y entonces ahí, recorriendo todo el país, primer tema, el empleo. Primer tema, lejos el empleo. Y después depende de las zonas, otro tema muy importante, la seguridad, pero depende de las zonas. Hay lugares donde la seguridad no es tan problema en el interior, pero hay lugares donde sí se saca lascas con el empleo. Pero hablemos del empleo entonces, en primer lugar, ¿no? Usted fue crítico, por ejemplo, con la postura que toman algunos sindicatos, por ejemplo, ocupando, veíamos recién el antecedente de Montevideo Gas, y considera que un poco el gobierno actual, el gobierno del Frente Amplio, ha cedido el poder a esos sindicatos. Sí, es una señal, lo que pasó en Montevideo Gas, es una señal que también sale al exterior. Hoy un mundo globalizado, ¿no? Inmediatamente, si uno da una señal de que a un inversor se le afecta los derechos o se le afecta la legalidad o no tiene poder de decisión sobre su inversión, y hay otros elementos vinculados a temas gremiales que están interfiriendo con la gestión, ¿tá? Y si sale hacia afuera la señal aquella de que la ocupación es algo perfectamente posible y que el gobierno lo avala, cuando la OIT a nivel internacional dice lo contrario y justamente denuncia que la ocupación de lugares de trabajo no es correcta, y nosotros estamos planteando derogar el decreto de ocupaciones, eso afecta al empleo, porque ¿dónde está el tema? Hoy la única manera de recuperar empleo para el país es más inversión. Y para recuperar el país, más inversión, tenemos que dar señales claras al mundo de que hay temas vinculados a la legalidad y al respeto a la propiedad privada que hay que darles primer lugar de importancia. Y los jóvenes que están buscando empleo por primera vez o aquellos que están sin trabajo, estas señales lo perjudican claramente. Yo creo que en este caso de gas,
la empresa decide irse no solo por eso, ¿no? Ya se ve que hay una decisión ya tomada, pero posiblemente esto sea una señal que adelanta la toma de decisiones. Y además influye también por elevación, porque simultáneamente a que pasa esto, tenemos el gobierno esperando que UPM decida y le está planteando garantías en regulación laboral. Y lo que pasa en una empresa lo mira la otra. Y hoy la confusión hace que UPM diga, bueno, yo todavía no estoy preparado, hay otros problemas, vamos a cambiar la fecha de inauguración. Y esas cosas son señales que se están sufriendo en la falta y que están afectando la falta de trabajo, además de otras, ¿no? Así que abolir este decreto sería una de las prioridades, por ejemplo. Nosotros tenemos claro que sí, pero por supuesto el derecho de huelga sí tiene que estar, pero tiene que haber un Estado que sea neutro y no que juegue. Sí, ayer el ministro se puso el gorrito de un sector, ¿no? Bueno, dice que si tuviera el gorrito de los empresarios también se lo hubiera puesto. Pero la señal es clara, y yo lo he visto actuar siempre. Miren, Maldonado, hace unos años, en la otra elección, teníamos problemas grandes de empleo. Estamos trabajando para resolver el empleo, pero el gobierno nunca lo reconoció. El mismo ministro no iba, no hay problema de empleo, y sin embargo estaba más de la mitad de Maldonado en seguro de paro o terminándose del seguro de paro. Es decir, acá el gobierno tiene que dar señales claras en ese sentido y tratar de ser ecuánime, porque el Estado no puede dar más empleo. No hay más empleo del Estado. Bien. ¿Favorecería entonces usted las inversiones? No hay más remedio. Nosotros tomamos en mi departamento un montón de medidas de reducción de impuestos, en el área de la construcción, de reducción de impuestos. Negociamos con el presidente, con Vázquez, un decreto también, dándole a la construcción el régimen de empresas de interés nacional, y aprobamos 1.200.000 metros cuadrados de obra, que son 10 millones de jornadas. Es decir, hay que estar permanente en la búsqueda. Bien. No a Maldonado, en Punta del Este. Lo hicieron para todo el país y se presentaron un proyecto en Montevideo, 2 en Canelones y más de 60 en Maldonado. Es decir, las señales que estamos dando de respeto y de respaldo a la inversión también son importantes, porque ahí influyó mucho también el tema de garantías en materia de seguridad. Es decir, el empleo es algo muy sensible y hoy realmente es una gran preocupación que tenemos en todo el país. Ante esta pendiente de las encuestas, veíamos lo que arrojaba Adopción Consultores, que fue la última encuestadora que mostró 2%. Una foto. Acá estamos viendo, por ejemplo, cómo se presenta, según esta encuestadora, la interna del Partido Nacional, colocando por lejos a Luis Lacalle Pou, lo sigue Larrañaga, Sartori, estamos viendo cómo estaría dividida en porcentajes, y a usted se lo presenta con un 2%. ¿Qué seguimiento le hace a estas encuestas? Bien, en la interna las encuestas le erran como las peras. No tienen proporcionalidad para una interna, donde el voto es no obligatorio y donde hay otros factores. Concretamente, le pongo un ejemplo con esta encuesta. En las elecciones internas pasadas votaron 400.000 blancos en todo el país. Hace un año y medio hubo elecciones de jóvenes en todo el país. En Cerro Largo, solo en Cerro Largo, los jóvenes de nuestra agrupación votaron 8.200 jóvenes. 8.200 jóvenes, dividido 400.000 blancos que votaron las internas pasadas, es el 2%. Quiere decir que lo que nos da opción ahí solamente lo tenemos en los jóvenes de Cerro Largo. Ahora, en Cerro Largo creo que hay adultos también. Y hay jóvenes en Maldonado y hay adultos en Maldonado. Hay jóvenes en 33 y la interna va a ser otra cosa. Y yo tengo elementos para decirlo. O sea, no se fía de las encuestas. No, la elección pasada a mí me daban perdiendo lejos en Maldonado. Pero usted, ¿qué cree que podría alcanzar, por ejemplo, sus expectativas, ¿no? En lo que es esta repartición dentro de la interna del partido? Nosotros tenemos claro. ¿Qué porcentaje cree que podría alcanzar? Nosotros tenemos claro que nuestro movimiento es nuevo y vino para quedarse. ¿Correcto? Y nosotros estamos partiendo ahora, Semana Santa, de una base mínima de un 15%. Lo vemos al final de las internas. De esa base de un 15%, con nuestra militancia, es la que... Así que se ve con una base de un 15%, una base de un 15% en la interna del partido. Ahora, y de ahí allá va a depender de la campaña, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el efecto Sartori? ¿A usted le restó también al resto de los candidatos que quizás tenían una expectativa de una interna con otro tipo de división? No, a nosotros no nos restó, no nos sacó un voto ni un dirigente. A nosotros no.
nuestra gente es otra gente. Pero cambió la Sí, proyección del partido. Él fue a buscar, había un espacio para cambiar en el partido y ahí está peleando en ese espacio. Vamos a ver, cuando vengan las internas, él va a ocupar un espacio en el partido y lo que está bueno es que va a haber 4 fuerzas que están peleando la interna. Yo creo que hacia el fin de la interna va a haber bastante más paridad. Nadie me parece que pueda obtener el 40% Pero le llama la más 10. atención el crecimiento que tiene para lo reciente que es su me- presencia, digamos, en el escenario político. No sé cuál es el crecimiento real, honestamente. Porque en mi departamento hizo un acto el otro día, no había más de 15 personas. Entonces, Pero entonces sospecha de las encuestas. bueno, algunas sí. Sospecho algunas sí. Y aparte, no miden para la interna. Entonces, no quiero entrar en ese tema. ¿Qué pasa? Pero que juegue, vamos a ver la interna cómo es. Antía, usted decía, el empleo... Al es partido el- le viene bien que haya. ¿Por qué? Y ¿Por qué le porque viene hay bien? 4 grupos trabajando. Y es como aquello de la pretemporada de los futbolistas. Está haciendo pretemporada para prepararse, para ser la principal fuerza para ganar el gobierno nacional. Usted decía- Y como se hace en un ámbito de unidad y sin discusión, sin problema, yo creo que es muy bueno para el partido. Usted decía que uno de los principales reclamos de la gente a lo largo de todo el país es el empleo. ¿Qué pasa con la inseguridad? Que me imagino debe ser, si no el segundo, anda ahí. Sí, el otro tema grueso es la educación, ¿no? Sin duda. Vayamos a inseguridad. ¿En qué ha trabajado? ¿Cuáles son las propuestas que Avisora van a plantear en la próxima Bien. etapa, una vez pasadas las internas? Bien, nosotros hicimos hace poco en Montevideo, en el Radisson, un seminario donde expresamos todo el plan de seguridad nuestro. ¿eh? Y algunos especialistas estuvieron en la presentación. Tenemos un equipo de gente de alta experiencia, como jefe de policía, como jefe de narcóticos, como jefe de Interpol, como jefe de cárceles, gente que ha trabajado años en cada una de esas áreas y tenemos una visión. ¿Y bien tiene alguna propuesta que sea diferente de todo Sí. lo que se ha hecho ahora? Tenemos- o si llegara un gobierno, Tenemos bueno, de la alguna manera única- va a continuar y haciendo... La única propuesta presentada concreta de todos los candidatos de estas elecciones. Nosotros estamos planteando, primero, que el problema de inseguridad, básicamente nosotros entendemos que es un problema de gestión, donde hay que darle más respaldo legal y más respaldo práctico a la policía. Primer tema. Segundo, algunos han dicho esto también, volver a aquella cercanía del policía de barrio, del comisario, que hoy se ha alejado de la gente. Es decir, acercarse a la gente en un nuevo sistema que este gobierno eligió otro camino. Pero además estamos planteando una inversión importante en toda el área metropolitana, desde Colonia al Chuy, y en las capitales departamentales en proyectos de biovigilancia como el que tenemos instalado en Maldonado, que es de última generación y que han cambiado el sistema operativo de la policía, que es perfectamente alcanzable con el presupuesto que hoy tiene el país y perfectamente lograble, y ha obtenido en nuestro departamento resultados excelentes, dicho por el propio comando de la policía, que es quien lo opera. Además de eso, ese sistema es a la delincuencia con inteligencia. Eso va a permitir no solo prevenir mejor, sino resolver casos que no se resuelven. El sistema ha ayudado a resolver innumerables casos que en otros lugares no se resuelven. Y además de eso, de resolver, está probado, y el Poder Judicial, jueces y fiscales lo aceptan por la claridad de la información como prueba para condenar, donde se ha condenado mucho más en proporción que en otros lados. Entonces, ese sistema es una de las propuestas que nosotros pretendemos, y esos son 80 millones de dólares para todo el país, aprovechando lo que hoy está instalado tanto en Maldonado como en Montevideo como base para ampliar. ¿Correcto? ¿Los operativos miradores estos que se han realizado, les parecen positivos? Bueno, tenía que haber hecho hace tiempo, por supuesto, pero... Están hechos ahora, ¿les parece positivo? No, positivos. Yo en Maldonado, cuando yo llego había un barrio que los ómnibus habían dejado de pasar. Habían copado las calles. Nosotros encaramos enseguida y se ordenó. Hubo una resistencia inicial, pero se ordenó. Pusimos cámaras y la primera instancia fue balazos contra las cámaras hasta que fueron procesados y se ordenó. Además de eso, nosotros estamos planteando un fortalecimiento del área de inteligencia, que hoy
no está funcionando en forma ordenada, no está equipada el área de inteligencia y hoy al narcotráfico internacional hay que trabajarlo con inteligencia. Y hoy tenemos una inteligencia de la Armada por un lado, del Ejército por otro, de Interpol por otro, todo separado. Ahora, una unidad de inteligencia fortalecida y entrenada, fundamental. Y un equipamiento de cierre de fronteras con tecnología de punta, que también está al alcance de la mano, pero que es absolutamente necesario porque fíjese lo que nos pasó ahora con la exportación del arroz y de la lana, casi 500 kilos de cocaína. Hay tecnología que hoy permite avanzar y generar un control al tema del narcotráfico internacional. Somos la puerta de pasada de Ahora, la cocaína que viene del norte por Rosario, Argentina, hacia acá. ¿Se animaría también a expresar de forma pública alguna medida con algún dato específico? Digo, porque lo están haciendo mucho dentro de su partido, ¿no? Tenemos a Lacalle Pou, que habla de una cifra concreta de ahorro, tenemos a Sartori, que plantea la creación de determinada cantidad de puestos de trabajo. ¿Usted se embanderaría así con un propósito muy específico, más allá de las ideas y de las propuestas? Mire, yo estoy para gobernando, yo estoy administrando. Pero usted dijo, bajaría el precio del gasoil, por ejemplo. Por supuesto que bajaría el precio del combustible. ¿Sabe cuánto hoy en el valor del precio del gasoil está afectando por el subsidio al boleto de Montevideo, por ejemplo? 4 pesos por litro. ¿Sabe cuánto pesa la mala gestión de Alur y la compra por precios por fuera de mercado, más allá de lo que valen los granos en la bolsa de Chicago? 3 pesos por litro. Ahí tenemos un 13-14% de diferencia de precio. Nosotros tenemos sí o sí ir a un precio regional del gasoil. No hay otra vuelta. La mitad del país, al este de la Ruta 5 y al norte del Río Negro, está abandonando las chacras. Y cuando abandona una chacra, no es el productor que abandona una chacra y capaz que desde Montevideo, aquella gente que no sabe, dice, que plante una pradera, le dice. No, cuando abandona una chacra, se pierde el trabajo del tractorista, del maquinista, del herrero, del tornero. Es la cadena de empleo que se pierde. Hoy, esta semana, un nuevo avance en la pérdida de empleos cuando las arroceras cerraron molinos arroceros en Tacuarembó y en Vergara, ¿no? Porque los precios no dan, porque el costo de producción de nuestro país es inviable, lo hace inviable. Ahora, y el presidente de la República, mal asesorado, hace poquito, le mandó decir a los arroceros que tenían que mejorar la productividad, y la productividad de los arroceros uruguayos está en los top 3 del mundo, en kilos por hectárea y en calidad. Entonces hay que tomar medidas a favor del empleo. Esa es una. Costo de la energía es otra. Costo de la energía no solo para la casa de familia, para la industria y para la producción. Ahora, tía, cuando se le dan condiciones especiales a las grandes inversiones como UPM, ¿usted cree que eso también, en definitiva, es interesante de aplicar, por eso de atraerlas justamente? Bueno, usted tuvo el caso Cipriani ahora. No solo el caso Cipriani. En Maldonado. Bueno, pero que fue muy resonante, primero por la cantidad de la, ¿sabes cuántos de la casos inversión, tuve? por la polémica de la destrucción del Hotel San Rafael. Pero digo, defendiendo en definitiva esta inversión que viene de afuera, que viene y que es importante, que según usted genera muchas fuentes de trabajo, digamos, justificando de esa manera, ¿no? Del trabajo que ofrece ese tipo de inversión. Nosotros tenemos la obsesión del empleo y del trabajo para la gente. Sin trabajo, sin poder llevar el pan a tu casa, hay que ser padre de familia o madre, jefa de hogar y no tener cómo llevar un pan. Y es tremendo, ¿eh? Yo estoy en primera fila gobernando y todos los días me encuentro con situaciones límites. Por eso yo no digo consigo tantos miles de puestos de trabajo en forma ligera, hay que ser muy responsable a la hora. Pero está bien darle condiciones especiales a estos inversores. Porque el Estado ya no tiene capacidad para dar más trabajo. Nosotros en Maldonado, no solo es el caso del Hotel San Rafael, nosotros hicimos desgravaciones impositivas. La Intendencia no le cobra nada, dice, no me pagues contribución hasta que vos no vendas o hasta que no alquiles, no me pagues tasa, no me pagues impuesto tal otro. Y a su vez fuimos a negociar con el presidente de la República que le diera a la industria de la construcción, y lo aceptó por primera vez, ocurrió en Uruguay, aceptó un planteo
que le diera el carácter de empresa de interés nacional a esas inversiones. ¿Sabes cuántos, ¿Qué pasa con el otro empresario ¿sabes uruguayo, cuántos mediano, proyectos, pequeño? cuántos proyectos se presentaron? Uruguayos o extranjeros, no importa. Se quitaron los impuestos, se invertían proyectos importantes. Más de 60 se aprobaron. Y se aprobaron 1.200.000 metros cuadrados de obra, de construcción, que son 11 millones de jornales para los próximos 4 o 5 años. Si no se hubiera aprobado eso, no tenías ni uno de esos jornales. Entonces, lo mismo que nosotros creemos que las empresas reclaman, lo reclaman los uruguayos. Tenemos que bajar el costo impositivo porque si no, no hay inversión, no hay empleo. Muchas de esas... Por ejemplo, te hablo de la pequeñita empresa. ¿Pero son mismas condiciones para grandes inversiones No, como para no, para el inversor no, local? son ¿O tiene- contemplar la magnitud de la inversión? No, por supuesto, siempre hay que contemplar la magnitud de la inversión, pero al empresario local hay que darle oportunidades. Una pequeña empresita empieza. Nosotros estamos planteando que durante el primer año no se le cobre impuestos. Sí, que se formalice, que contrate el personal, BPS, pero no pague impuestos. Darle un afloje de un año para que empiece a instalarse. ¿Cuántos pequeños empresarios fracasan porque al día siguiente de empezar, sácate, le caen con todo? Incluso le cobran a cuenta. En Maldonado pasa muy seguido. Llegan, te traes un pequeño bolichito, una pizzería, un matrimonio, si quieres, ¿no? Ya le cobran, le sacan cheques a cuenta de la futura temporada, que después fue un fracaso. Hay que dar un afloje a la pequeñita empresa y eso no le cuesta al país. Lo que eso resuelve, capaz que 20.000 puestos de trabajo. Y 20.000 es algo. Y 20.000 por acá, 10.000 por acá, 5.000 por allá, afloje en los costos de la energía. Vuelven a recuperarse chacras. Yo creo que el país tiene que encarar en serio la reconstrucción del empleo. Hay que bajar impuestos, hay que generar empleo. Y una de las críticas que todos los partidos, la oposición, le hace al Frente Amplio es los gastos en planes sociales. ¿Qué pasaría en un gobierno de Enrique Antía con los planes sociales que hoy existen? Nosotros en el interior, en Maldonado, o en Tacuarembó, o en 33, en los gobiernos nuestros, invertimos no solo en misma proporción, sino mucho más que lo que el gobierno hace en materia de apoyo a la sociedad. Estamos permanentemente apoyando a la sociedad, invirtiendo en áreas donde el Estado está ausente. Los planes sociales, Mejor País, nuestro movimiento, los mantiene todos y los va a incrementar, pero los va a manejar de otra manera. Entonces, ¿cuál es la crítica al hoy? Digo, por ejemplo, están mal hechos, están mal gestionados, mal se gestionados y malgasta. mal controlados. El MIDES. Pero no están mal hechos, o sea, los públicos, la ley trans, todo esto no está... Esos avances sociales quedan. Todos tienen que quedarse, no. Para atrás no. ¿Correcto? Pero la distribución de la ayuda social, manejada desde la capital, desde Montevideo, desde el centralismo montevideano, y además manejada políticamente, porque el responsable de manejar todo eso es un partido solo, por reparto de cuota interna del gobierno. Nosotros planteamos descentralizarlo hacia que manejen municipios y intendencias y municipios, porque son quienes que conocen la realidad cercana de quien precisa, quienes controlan. No hay controles. A mí me tocó llegar a Maldonado y de las 25 o 27 cooperativas sociales que el MIDES y el gobierno del Frente Amplio de Maldonado apoyaba, solamente 5 calificaron como cooperativas sociales por una propia auditoría que hicimos conjunto de la Intendencia con el MIDES. Era un relajo aquello. No eran ayudas sociales, eran empresas escondidas. La falta de control del Estado es impresionante. Entonces, ahí sí, la cercanía del municipio, la cercanía de las intendencias pueden lograr mejor uso del mismo recurso y tener más resultados. El MIDES, de 2.200 puestos laborales que tiene en todo el país, 1.800 y fracción son en Montevideo. Y el resto del país, que tiene las áreas más pobres. Antía, Ahí está la irracionalidad, ¿correcto? ya para ir terminando, fue noticia reciente el apoyo de la Iglesia Pare de Sufrir a su precandidatura y un poco lo argumentaban en que usted es el defensor de la familia y de los valores
que hoy se están perdiendo. Le pregunto esto porque también hay una agenda de derechos con las que viene trabajando el Frente Amplio, que contempla, por ejemplo, la ley trans y otras. ¿Qué pasa con su postura frente a estos temas? ¿Y qué implica el acompañamiento, por ejemplo, de una organización, vamos a decirlo así? Dos cosas separadas, dos cosas distintas. Como para eso. Los diputados de Mejor País, que tenemos 5, acompañaron la ley trans y tenían algunas diferencias en algunos de los artículos, pero votaron la ley trans. Había algunas diferencias en aquello de pasarle subsidios y recursos adicionales. Nosotros en toda la agenda de derechos, nosotros no vamos a dar un paso para atrás. Está votado, está aprobado por el pueblo. El mundo evoluciona hacia algo que tenemos que entender y comprender, ¿no? Y tenemos que respetar las libertades de los demás. En eso nosotros estamos parados claramente. En el tema de la Iglesia, clarito, la Iglesia no apoya orgánicamente a Antía. Son fieles de la Iglesia que apoyan. Como hay judíos que apoyan, como hay católicos que apoyan. Yo soy católico, práctico, y me he vinculado siempre con distintas organizaciones sociales de la Iglesia. La Iglesia católica está en las cárceles, las iglesias evangelistas están en las cárceles. El Estado ha fallado en la ayuda a la base de la sociedad, está ausente en 1000 lugares de la base de la sociedad. Entonces, cuando los vecinos se organizan para ayudar, es donde tenemos que siempre estar apuntalando. En la Intendencia de Maldonado apuntalamos y apoyamos todas las organizaciones que trabajan por la sociedad, sean católicas, judías, esto, lo otro, ateas o de lo que fuera, para los Down, para lo de la espina bífida, para el club de patín, etcétera. Digamos, acuerdos por ejemplo, bueno, ¿cuál va a ser la visión suya sobre determinados temas? Nunca con una iglesia. ¿Qué es lo que ocurre? Una de las listas que me apoyó en la elección pasada a mí, hay un señor que es fiel, no es pastor ni nada que se le parezca, sino que es devoto práctico de una iglesia pentecostal. Y ellos nos vieron trabajar en los asentamientos, saben cómo trabajamos en los asentamientos, saben cuáles son las motivaciones y cómo damos la mano a la familia y cómo estamos en los momentos más críticos. Y les gustó el sistema de trabajo y entonces se corrió la bola de que Antía, el grupo que Antía lidera, ayuda a la base de la sociedad, que como familia es una familia testimonial, que da ejemplo. Algo que me parece que también es importante. Aquella gente que defiende la familia, ver bien quiénes los representan. Y han manifestado distintos grupos en todo el país, diferentes, que como modelo de gestión social y como ejemplo de trabajo en el área de la sociedad y de familia, nos respaldaron. Yo, toda la vida, mire, mi madre y mi padre fueron presidente y secretario de la Escuela de Discapacitados del Uruguay durante 25 años. Se sabe en todo el país. En todo el país se sabe que yo me formé en una familia donde mi vieja, que era directora del INAU, fue la que trajo los CAIF al Uruguay en aquel gobierno de Sanguinetti. En el Uruguay somos pocos y nos conocemos. Entonces ahí viene un respaldo de la base de la sociedad, de los fieles, de los uruguayos, a un estilo de gobierno que hace cosas por la sociedad. En Maldonado, mire, tenemos política que ausente el gobierno nacional. Nosotros tenemos planes fantásticos de apoyo a aquellos muchachos que caen en la droga y a la familia de los muchachos. Cuando el gobierno nacional cierra aquella oficina donde se daba respaldo a algo tremendo que existe en el Uruguay, del intento de suicidio, Maldonado apoya a una ONG que ayuda a aquel que está en ese trance o en esas situaciones. Y así pasa con todas las organizaciones sociales. Sin duda. Y con todos los temas vinculados a la base. La política de erradicación de asentamientos que hemos hecho allá está siendo ejemplar. Entonces, todas esas cosas son las que llevan a un respaldo de la sociedad. Y Antía siempre votó bien en los barrios y en los asentamientos. Votó mal con los empleados bancarios, con los profesionales, o con los veremos qué pasa ahora. O con los funcionarios del Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Entonces, por lo pronto, se mantiene como intendente hasta las internas, luego parte de licencia y vuelve, luego del resultado, en todo caso, al frente de la intendencia. Yo estoy cumpliendo con aquello que me comprometí con la gente de Maldonado. Dejar un Maldonado mejor que lo que encontré y que progrese. Entonces, nuestros planes... ¿Qué le pareció la decisión de Martínez de renunciar? Era de él.
es independiente, es la de él, y Pero él tiene otra interna. ¿Lo comprende en renunciar y dejar yo lo tanto tiempo comprendo, antes la sí, intendencia? inicialmente él dijo que iba a renunciar en julio y que iba a hacer lo mismo, pero después se ve que hubo otros elementos que lo apuraron a renunciar. Son realidades diferentes también, ¿no? Son realidades diferentes. Nuevamente, muchísimas gracias.